Caliu del Cau és un podcast puntual per a l'exercici Faller 2025 de la Falla Plaça del Forn. Està pensat per a enriquir i recolzar la part escrita del llibret. I avui estem al Caliu del Cau amb Rosa Martínez, que és llicenciada en Dret i, a més, mare de 4 fills i és una activista en l'ADN per a lluitar a favor de la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat. Molt bona vesprada, Rosa. Buenas tardes, Raquel. Muchas gracias por la presentación. Gràcies a ti. Tu, quan eres joveneta, on te ves de major? Què volies ser de major? Pues, a ver, yo siempre me he visto luchando por la justicia, ¿vale? En eso sí que lo tenía muy claro. Y por eso fue una de las razones por las que yo quise estudiar Derecho, por impartir justicia. Pero claro, luego ya estudias la carrera y descubres que el derecho es lo más injusto que existe, precisamente por la generalidad de la ley. Entonces, eso que dices, bueno, pues no me gusta esto, porque no me identifico. Y la otra gran pasión que yo tenía era el tema de las relaciones públicas y la organización de eventos. Y en eso, cuando era pequeña, quería ser abogada para impartir justicia. Empecé a estudiarlo y dije, no, esto no. Y ya me dediqué a otra cosa. Muy bien. I tu creixes, te fas major, arranques una família i de repent un dels membres de la teua família, Sí. pues diguem que arriba amb una peculiaritat que fa que uno se replantegi les coses perquè mai té en compte aquestes possibilitats, no? Claro, efectivamente, o sea, llegó con sorpresa, que es lo que yo digo, porque nosotros no lo supimos en el embarazo. Mi segundo hijo nace con síndrome de Down, fue una auténtica sorpresa porque no fue detectado y en mi vida me hubiera imaginado yo que podía tener un hijo con discapacidad, pero bueno, lo cierto es que llegó y en ese momento se me cae el mundo encima. Fue una sensación de... Primero, por puro desconocimiento de lo que era el mundo de la discapacidad, ¿vale? Pero fue una sensación de que, o sea, que yo no podía, o sea, no podía ser madre de una persona con discapacidad, en mi vida me lo hubiera planteado. Y a partir de ahí fue un caer en picado, tocar fondo y tener que remontar. I Luego, com, después de Álvaro, tuve a dos más. por eso digo, cómo uno dice, bueno, pero mi familia va a seguir creciendo. Sí, pues por circunstancias. A ver, yo hasta en ese momento yo trabajaba, nace Álvaro, todo se replantea. En ese momento yo pensé que lo mejor era dejar de trabajar y bueno, tampoco sabíamos qué nivel de autonomía iba a tener Álvaro, con lo cual pensamos que lo mejor sería repartir un poquito la carga para el día de mañana, ¿no? No dejarle toda la carga a su hermana mayor. Entonces decidimos, ya que nos lo podíamos permitir económicamente, que yo dejara de trabajar y tener más hijos. En 3 años tuve 3. Álvaro, Álvaro, Enrique y Jorge, que se llevan, pues eso, en 3 años, tres hijos. Y bien, Raquel, pero tampoco me hubiera planteado yo ser madre de familia numerosa, también se nos quedó muy grande, aunque no me arrepiento para nada, ¿sabes? Porque la verdad que lo hicimos con todo el cariño del mundo y eso ayudó también muchísimo a que Álvaro tuviera una estimulación natural y eso, pero ha sido muy duro. Claro, por eso t'anava a preguntar, com es gestiona familiarment, claro, tindre 3 personetes que se porten molt poc de temps entre elles i, a més, una d'elles en unes necessitats especials, no? Perquè uno està en el camí d'aprendre a ser pare, però, clar, la lliçó és difícil, no? Sí, total,
Total. A ver, también te tengo que decir una cosa, que muchas veces nosotros nos complicamos la vida, ¿vale, Raquel? Ujú. Es decir, yo, por ejemplo, me recuerdo con mi hija mayor que con 2 años todavía le daba comida triturada. Luego nació Álvaro, que sí que tenía dificultades. Entonces, le teníamos que enseñar a voltear, a localizar el sonido, a todo. Y cuando tienes un hijo con dificultades, luego tienes ya otros hijos que no tienen esas dificultades y todo fluye. O sea, tú lo dejas en el suelo y es como que crecen ellos solos. O sea, Ujú. realmente no es tan difícil. Lo más difícil ha venido después, porque claro, se nos olvidó que los hijos crecen y hay que educarlos y hay que mantenerlos, ¿sabes? Correcte. Lo I fácil com, es tenerlos y com es tal. continua i arribes al fet de dir, pues molt bé, pues jo vaig a muntar una agència Ujú. d'azafatos i d'events en personal amb discapacitat. Com Vale. uno enfronta per allí? Vale, bueno, hasta llegar a ese punto hay Uh -huh, mucha montaña rusa en mi uh -huh, vida, porque yo tuve una depresión muy grande, bueno, y entonces al final acepté la presencia en mi vida de Álvaro, y pasé de un rechazo que aunque suene súper antinatural, pero fue así, un rechazo hacia él, a es humano, claro que sí. sí, sí, no, y aparte yo hablo intento ayudar y hablar con otras mamás que están en ese proceso de duelo que le llamo yo y de Uh -huh, aceptación y que se permitan pensar absolutamente todo. Pero bueno, ya crecen y entonces yo me dedico, me divorcio en el 2012 porque claro, el tema de la familia numerosa se nos quedó muy grande y al final cada uno, de la familia numerosa y de la discapacidad también, ¿no? Al final cada uno evoluciona, Raquel, de la uh -huh. manera en la que puede, ¿no? Para sobrevivir y tal. Y, vale. Y cada uno evoluciona y entonces al final llega un momento en que no te encuentras, ¿no? Entonces nos divorciamos, yo me tengo que poner a trabajar otra vez y me meto otra vez en el mundo de los eventos, ¿vale? En el que yo había trabajado antes de casarme, pues como Uh azafata. -huh. Estoy trabajando ahí, mi hija mayor, mientras estudia la carrera, trabaja con nosotros, pues para sacarse un dinerito extra y tal, pues le apoyo. Y cuando Álvaro iba a cumplir 18 años, también me dice, mamá, yo también quiero trabajar como azafato. Y en ese momento, Raquel, yo tomé conciencia de que él no iba a poder hacerlo. Y no iba a poder hacerlo no porque no tuviera las capacidades suficientes como para sacar adelante un evento, ¿no? Al mismo nivel que el resto de azafatos sin discapacidad, pero él no iba a poder hacerlo porque su cara, sus rasgos, no se le iban a permitir. Ninguna agencia convencional le iba a dar trabajo, ¿no? Entonces, pues aquello de retomando el tema de la justicia, ahí llego yo y digo, ¿qué es esto? Esto es una injusticia. Hay que impartir justicia. Y entonces pues decidí fundar Integra Azafatas. Integra Azafatas, agencia inclusiva, pues eso, se dedica pues a crear esas oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down que hasta nuestra llegada no tenían. O sea, trabajaban en otros sectores de laborales, pero en eventos y congresos no. Y es porque estaba todavía como muy tipificado el que tenía que tener una determinada presencia física, la azafata, el azafato y bueno. Y ahí hemos llegado. Muy bien. I com, què passa en el dia a dia d'Integra Azafatas? Què feu per a recolzar els vostres azafatos i azafates en les seues habilitats per a poder desenvolupar aquesta feina i què busca el que contrata A quan ver, compta amb vosaltres? a ver, sí que es cierto que nuestros trabajadores o nuestros diferentes equipos, porque trabajamos en 5 provincias españolas, Mm. tienen que estar cualificados. ¿Vale? Yo he sido coordinadora de azafatos sin discapacidad y si se equivocaban no pasaba nada. No pasaba nada, pero si se equivocan los nuestros, se equivocan porque tienen discapacidad. ¿Qué pasa? Que Ya. eso nos obliga, hay una doble lupa y eso nos obliga a que estén cualificados para que de alguna manera justifiquen su presencia en los eventos. Entonces, se les forma en protocolo de eventos, ¿vale? Ujú. Y hay en una serie de normas sociales, imagen personal, habilidades comunicativas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Se les forma, tienen que tener unos mínimos.
¿vale? Y por ahí, una vez han superado el curso, pues entonces se selecciona. El éxito de nuestra agencia es que eh, dependiendo de las funciones del evento, se selecciona el personal, ¿vale? Ajá. No porque, no, o sea, nuestro claim es que no queremos que se nos contrate por nuestra discapacidad, sino por la capacidad, con lo cual una posición en un evento tiene que estar cubierta por una persona que es capaz de asumir esas funciones, ¿vale? Ujú. No todo el mundo vale para cualquier posición, igual como nos ocurre a ti y a mí. Bueno, eso por un lado. Luego, nosotros, ¿qué podemos, o sea, en qué ayudamos las empresas? A ver, tengo clarísimo, Raquel, que nosotros hemos llegado al mercado laboral en el momento más adecuado. Hubiéramos llegado Ujú. hace 10 años y no hubiera pasado, no hubiéramos conseguido el éxito que estamos consiguiendo. ¿Por qué? Ujú. Porque la ley nos ampara. Ajá. Eh, Nosotros ayudamos a las empresas primero a cumplir con su responsabilidad social corporativa en muchas ocasiones. Ayudamos a comunicar los valores de la marca, de la empresa, ¿no? No es lo mismo un azafato, o sea, organizar un evento y que en un control de accesos esté un azafato sin discapacidad que esté una persona con síndrome de Down. O sea, ya no hace falta decir nada más. Tú, Ujú. como asistente al evento, vas a ese evento y ya sabes que esa marca, esa empresa que está organizando el evento está comprometido con la diversidad, ¿no? Y eso es Ujú. un plus para su marca. Luego también ayudamos a conseguir determinadas licitaciones. Hay, eh, hay requisitos para conseguir una licitación que exige la contratación de personas en riesgo de exclusión o con Ujú. discapacidad. Entonces, contratándonos a nosotros. Pues ha sido un poco todo, ¿no? Y, y lo cierto es que al final yo creo que es un win-win, tanto para la empresa que nos contrata como para nosotros, para nuestros trabajadores, ¿no? Que al final Ujú. dejan de ser sujetos pasivos de la sociedad y se convierten en sujetos activos, ¿no? Porque cobran una nómina, pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y desde el punto de vista del empleado, del trabajador, Sí. ¿ellos cómo lo viven o cómo se acercan a la agencia? A ver, a la agencia hay veces pues la manera tradicional enviando currículum, pero lo normal es que yo tengo un partner, unas colaboraciones, por ejemplo, en Barcelona trabajamos mucho con la Fundación Catalana del Síndrome de Down o en Ujú. general a nivel nacional con Fundación ADECO, que ellos son los que nos seleccionan el personal, ¿vale? Ajá. Porque claro, si nos llaman para Bilbao, por ejemplo, cuando abrimos un equipo nuevo, yo no conozco personas con discapacidad en Bilbao, entonces hablo con Fundación ADECO, ellos seleccionan en base a una serie de requisitos y se les forma en protocolo, ¿no? Ujú. Y otras veces a través de la web nos envían el currículum, pero normalmente es con la confianza de una asociación que ya te recomienda a estas personas. Y para ellos es maravilloso, o sea, ellos están encantados, porque el trabajar como azafato, nosotros funcionamos de la misma manera que una agencia convencional. Es decir, Ujú. igual que un azafato o mi hija en su momento, o mi hijo ahora, el tercero, que sigue, está trabajando de azafato en la empresa en la que yo estaba. Sigue con sus estudios, puede trabajar en otras cosas, los nuestros igual, los nuestros siguen con sus cursos formativos, trabajando en lo que les pueda salir, pero pues a lo mejor en vez de estar un sábado por la tarde en su casa, pues están trabajando, ¿sabes? Ujú. Y para ellos, con todo lo que implica eso, con todo lo que implica eso en cuanto a normalización, en cuanto a una rutina, en cuanto a coger un transporte e ir al trabajo, en cuanto a firmar una nómina, en cuanto a todo. Es que es maravilloso esa normalización de, pues eso, de trabajar. La verdad que sí, que me parece, escuchándote, claro, no soy capaz de imaginarlo, pero escuchándote debe ser muy satisfactorio el poder ver cómo una persona se siente útil, ¿no? Una persona que tiene, que supongo que en cierta manera tiene conciencia de que es diferente, por decirlo de alguna manera. A mí me pasa algo, no sé qué es, pero a mí me pasa algo que no soy como la media, por decirlo así, ¿no? Que, que esa persona llegue a sentir
que forma parte del conjunto, porque independientemente de todo, los humanos nos obligamos a formar parte de, ¿no? Formar No, parte de no, la marea. a ver, ellos tienen perfectamente claro y son conscientes de que tienen una discapacidad, pero Mm, el que tengan una discapacidad no significa que estén discapacitados, no tiene claro, nada que ver, no tiene claro. nada que ver. Entonces, por supuesto que ellos están muy orgullosos de saberse útiles, ¿vale? De Ujú, saber que pueden hacer las cosas, su autoestima, vamos, crece. Y para mí es un orgullo también ver cómo van evolucionando, porque de las primeras veces que a lo mejor han trabajado, porque nosotros son bolsas de fijos discontinuos. ¿Vale? ujú, Cuando nos llaman para un evento, se les hace un llamamiento, pues al igual que funcionan cualquier otro fijo discontinuo. ujú. Entonces, siempre más o menos siempre se está llamando a las mismas personas. Entonces, la evolución que están teniendo es brutal. De hecho, nosotros en Madrid hay personas que ya trabajan sin supervisión porque nuestros equipos tienen una supervisión. El que Ujú, puedan realizar las funciones no significa que las puedan realizar de forma autónoma e independiente. Normalmente tienen una persona que coordina, que apoya, pues para momentos puntuales. eh, y con esa supervisión, o sea, sin ningún problema. Entonces, claro, ya vas viendo la evolución de las personas y dices, o sea, qué maravilla, porque a nuestra agencia viene gente que no sabe ni firmar un PDF, ni firmar un PDF, y se lo ujú. tienes que enseñar y luego ya, oye, te mando el llamamiento, vale, ahora te lo devuelvo. Y yo digo, pero qué maravilla es esta, ¿sabes? O sea, escúchame, ¿en qué momento estás listo o lista, ¿sabes? Claro. Y, y la verdad que está muy bien. A mí me dan las gracias por dar este trabajo, pero soy yo la que siempre les doy las gracias al final de lo muchísimo que aprendo de ellos. ¿Y tú qué le dirías ahora con toda tu experiencia, qué le dirías a alguien que se acaba de encontrar con la sorpresa de su vida? ¿Qué les Buah, dirías? pues primero le diría que no se juzgue a ella misma o a él mismo. Voy a hablar en femenino, ¿vale? Ujú, ujú. Que no se juzgue a ella misma, que se permita pensar absolutamente de todo y que es natural, que es natural. Que, que intente, que intente cuando sea el momento verlo como un hijo, no ver la discapacidad, sino ver al hijo. Que yo en un principio lo único que hacía era ver una discapacidad y no veía al hijo, Ujú. porque es que por encima de todo es tu hijo, es una persona, es que por encima de todo, pero eso lo tienes que ver. Ajá. Entonces, a partir de ahí, a ti misma le va a hacer muy bien ayudar a su hijo y sentirse útil, porque yo hasta que no termine de aterrizar y de remontar, en el momento en que yo ya cogí las riendas y dije, estas son las cartas que me ha tocado en esta vida y vamos a jugar con estas cartas, en ese momento, primero que pude empezar a trabajar por mi hijo y en segundo, ayudarle y en segundo, por mí misma, ya desde el punto de vista egoísta, por mí misma, porque ya empiezas a decir, vale. O sea, lo estoy haciendo bien, voy por el buen camino, mi autoestima empieza otra vez a... Entonces, pero sobre todo que, que, que se permita todo lo que le entre, porque el problema, Raquel, es que o sea, se nos explota la cabeza porque por un lado queremos a nuestro hijo, pero no lo queremos como ha nacido, Claro. ¿sabes? Pero es A lo lo que mejor lo hay. excusamos con lo tendrá más difícil que otros, no sé si podré estar ahí con él todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo también que intente juntarse con personas con las que pueda hablar el mismo idioma. Es Mm, decir, que se acerque a alguna asociación, que se sienta entendida y si tiene pareja, que sean un equipo. Porque yo, por ejemplo, estoy divorciada de mi ex marido, pero nosotros somos un equipo, nosotros somos familia. O sea, vamos remando al mismo ritmo y en la ujú. misma dirección. Entonces,
Em, si no tiene pareja o está sola, pues tampoco pasa nada, porque nosotras nos valemos y nos bastamos, Pues ¿sabes? sí. Entonces, pero sí que intente unirse con personas con las que se sienta arropada. Muy bien. Y ya para ir concretando, tú como, mm, hazme un resumen, volvamos a lo que me estabas contando antes, al resultado final de el resultado final de un evento, cuando uno dice, ya hemos terminado y qué bien lo hemos hecho, ahí uno que siente, Muchísima cogiendo un poquito felicidad. de perspectiva. Pues muchísima felicidad, mucho orgullo, mucho cansancio también. ¿Para qué vamos a mentir? Pero la verdad, la sensación del trabajo bien hecho, ¿no? De decir, lo estamos consiguiendo. Al final, el propósito con el que nosotros nacimos realmente fue dar visibilidad, ¿no? A las capacidades. Nosotros somos una empresa social, realmente no nos enfocamos al rendimiento económico, Ujú. sino más pues eso, ¿no? A aportar valor a la sociedad. Y en ese sentido lo estamos consiguiendo. Ahora ya estas personas ya tienen presencia y en los eventos y congresos y para nosotros es la bomba. Ahora vamos a estar en Expo Chove, por ejemplo, por Ujú. tercer año consecutivo. Estamos en el stand de la Diputación de Valencia. Tenemos 4 azafatos junto con azafatos sin discapacidad, que esto es maravilloso, ¿sabes? Esto es maravilloso, tanto para Sí, unos como para otros. Entonces, pues la verdad, mucho orgullo y satisfacción. Porque al pues me, final se está, satisfacción por el hecho de que al final se está confirmando lo que yo veía en mi casa todos los días. O sea, pero si él sí que puede, pues al final claro. los demás también lo están confirmando, ¿sabes? Y es satisfacción de que no estaba Claro. loca, vamos. Eso eso está bien. Oye, pues Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo y por De nada. tu experiencia y yo me quedo con la satisfacción del trabajo bien hecho y de la visibilidad y de la normalización Esto es lo importante. de las personas. Gracias. Muchísimas gracias.